Hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Te agradecemos, Padre, por permitirnos aquí estar reunidos con mis hermanos una vez más. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú nos ayudes a comprender el día de hoy tu palabra y a poner en obra lo que en ella está escrito. Todo esto te lo pedimos siempre confiados, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Entonces estamos en la lección 15, se llama, tema es José prueba a sus hermanos. Objetivo: demostrar cómo Dios hizo cumplir los sueños de José y protegió a Jacob y su familia por medio de él. Tal como fue predicho por los sueños de Faraón, el hambre vino sobre Egipto y los países circunvecinos. Sin embargo, como José había recogido y almacenado mucho trigo durante los años de prosperidad, los graneros de Egipto proveyeron suficiente alimento tanto para los egipcios como para los extranjeros. Jacob mandó a 10 de sus hijos a Egipto a comprar grano, ya que Canaán también era afectado por el hambre. Los eventos subsiguientes proporcionaron a José la oportunidad de poner a prueba a sus hermanos y demostrar que a pesar de lo que le había hecho, los amaba. Le habían hecho, los amaba mucho y estaba dispuesto a perdonarles. El primer viaje de los hijos de Jacob a Egipto. Génesis 42, 1 al 28. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien lo vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo que he descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero que José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. He aquí el menor hasta hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que he dicho, afirmando que soy espía. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José: pasé esto y viví. Yo temo a Dios, y si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y será
verificadas vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no se hable, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y los diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron sus trigos sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la bolsa, en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces les sobresaltó el corazón, espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Los acontecimientos que abarca la primera visita a Egipto son: inciso A, Jacob no envió a Benjamín a Egipto con los demás hermanos por el temor de que algo le aconteciera en el viaje, pensando que era el único hijo sobreviviente de su esposa favorita, Raquel. Número B, José reconoció a sus hermanos al verlos. Sin embargo, ellos no lo reconocieron a él, por lo mucho que había madurado. Su nueva y lujosa forma de verse, vestirse y el idioma egipcio que ahora hablaba. C. Los hermanos se indignaron ante José, cumpliendo así los sueños de su juventud. Génesis 37, 5-9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado con otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Inciso D. José sometió a sus hermanos a una cantidad de pruebas. Primero los acusó de ser espías, encarceló a Simeón y exigió que trajeran a Benjamín a Egipto. Devolvió el dinero de ellos poniéndolo en sus sacos, lo cual los llenó de miedo. El momento aún no había llegado para que José se revelara a sus hermanos. Así que escogió los métodos antes mencionados para determinar lo que él más deseaba saber. Deseaba tener noticias acerca de su anciano padre y de Benjamín, y quería saber si con el tiempo sus hermanos se habían arrepentido de lo que le habían hecho y si habían llegado a ser más compasivos y generosos. Los hermanos regresan a casa. Génesis 42, 29-43. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados,
dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: Harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hacéis tanto mal, declarando al varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió: Pues que sea así, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. A su regreso, los 10 hermanos contaron a Jacob lo que el Señor de la tierra les había dicho. Pero en un principio Jacob se negó firmemente a permitir que su hijo menor regresara a Egipto con ellos. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, se acabó el trigo que había comprado en Egipto y se volvía preciso que fueran a comprar otra vez. Jacob dijo a sus 9 hijos: puesto que Simeón había quedado preso en Egipto, que regresaran a Egipto, pero Judá le recordó que les había prohibido regresar si no llevaban a Benjamín. En un principio Jacob no quería que Benjamín fuera, pero Judá le aseguró que respondería personalmente por el bienestar de su hermano menor. El tiempo y la adversidad habían cambiado a Judá. Antes fue él quien había tomado la iniciativa de vender a José como esclavo. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matamos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Pero a estas alturas ya no quería ver a su padre, su prima. Por fin, Jacob dio su consentimiento. Génesis 43, 11, 14. Pero se dio cuenta de que no había otro remedio, y pidiendo a sus hijos a que llevaran un regalo para el gobernador de Egipto,
y que llevaron el doble de dinero para devolver el que habían encontrado en su saco. Jacob concluyó diciendo: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sean. El segundo viaje y la puesta a prueba de los hermanos. Génesis 46, 15 al 34. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala para estos hombres, comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos devuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José: ¿cómo estaban? Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor de quien me hablaste. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor de edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. En medio de los eventos de la segunda visita a Egipto, sobresale la personalidad de José por su generosidad y benevolencia. Inciso A. Los hermanos tuvieron miedo cuando fueron invitados a la casa de José por causa del dinero que habían hallado en sus sacos. Inciso B.
Al ver a Benjamín, José lloró de gozo. José causó sorpresa a sus hermanos sentándolos a la mesa por orden de Benjamín. Recibió una porción de comida mucho más cuantiosa que la de sus hermanos, sin embargo, ellos no dieron muestra de envidia, demostrando que posiblemente habían cambiado desde aquel tiempo cuando estaban celosos de José. Prueba final. Génesis 44. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Pues, ¿cómo pues habíamos de hurtar la casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de sus siervos en que fuere hallada la copa, que muere, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos tus siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros sí brincad a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras al nombre de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y le dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Pero porque no podemos ver el rostro de varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió a mi presencia y pensó:
de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algo de desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligado a la vida de él. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. José sabía que Benjamín había tomado el lugar de él, y en los sentimientos de Jacob, que había llegado a ser el hijo predilecto de su padre. Sentirían los 10 hermanos hacia Benjamín el mismo rencor que habían manifestado para con José 20 años atrás. Para averiguarlo, José lo sometió a otra prueba más. ¿Cómo se comportarían en caso de que Benjamín se encontrara en peligro? Al despedirse de sus hermanos por segunda vez, José ordenó que se colocara en la boca del saco de Benjamín su copa personal de plata. Después envió a su mayordomo a perseguirlos y a acusar a Benjamín de la robada copa. Después de que la copa de plata fue encontrada en el saco de Benjamín, los 10 hermanos se inclinaron nuevamente ante José y ofrecieron quedarse en Egipto como esclavos junto con su hermano menor. Rechazada su petición, Judá ofreció recibir el castigo que supuestamente le correspondía a Benjamín. Entonces José pudo sentirse plenamente satisfecho de que sus hermanos se habían arrepentido de su mala actitud anterior. Me parece muy, muy bonito de parte de Judá, como hizo el cambio de actitud y quiso ponerse en lugar de su hermano porque sintió compasión por lo que pudiera pasarle a su padre, que anteriormente no fue así. En vez de estar diciendo de que venderían a José, pudiera haber dicho que no lo hicieran, como fue ahora, que fue el que dio el paso al frente y dijo de que no iban a dejar a Benjamín allí como siervo de José, ¿no? Y que como esta segunda vez que tuvo la oportunidad de demostrar ser un buen hermano, como lo hizo pensando en los sentimientos de su padre. Y me pareció muy, muy bonito el cambio que hizo. Y también me da mucha pena con José, que después de tanto tiempo que estuvo solo y como dice que lloró cuando vio a su hermano Benjamín. Está bonito el capítulo. El momento había llegado para que José se diera a conocer a sus hermanos. Leímos el 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada, ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre
de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de José, estarás cerca de mí y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún No, quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. y se dio la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, hacer esto, cargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú me mandas hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. El momento había llegado para que José se diera a conocer a sus hermanos. Ordenó a todos los egipcios que salieran de la casa, y para la gran sorpresa y confusión de sus hermanos, les reveló su identidad. Les dijo que no se preocuparan de su maltrato hacia él, ya que Dios lo había planificado así para el bien de la familia. Les dijo que regresaran a su hogar y trajeran a su anciano padre, prometiéndoles alimentos para ellos y pasto para sus ganados durante los restantes 5 años de escasez. Este acontecimiento inesperado provocó mucho miedo en el corazón de los hermanos. Miraron con asombro a su hermano y quedaron mudos. Génesis 45:3. La forma como habían tratado a José había pesado grandemente sobre su conciencia por muchos años. Génesis 42:21. José calmó sus temores y explicó el propósito de Dios en el asunto. Dijo que Dios le había enviado a Egipto para preservar prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Génesis 37:7. Entonces, cuando percibió que ellos comenzaban a reconocer que este príncipe egipcio realmente era su hermano, les dijo que se apresuraran a regresar a su casa y volvieran con su padre a Egipto para que así pudiera cuidar de él. Los hermanos se apresuraron para volver a casa y contar las alegres noticias a su padre. Al principio se negó a creer lo que le decían, pero cuando vio los regalos enviados
por José, tuvo que reconocer que era verdad. Con mucho gozo y gratitud a Dios en su corazón, Jacob se preparó para ir a ver a su hijo desaparecido. De esta manera, Jacob comprendió que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Judas 24:25, por favor. Sí. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Reflexión final. La forma como José respondió a las circunstancias que lo llevaron a Egipto y el alto puesto que logró alcanzar en la nación se dejan ver en Génesis 45:5-7. Y ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y 50:20, Génesis. 19 al 21 para todo el contexto. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él reconoció que la mano de Dios guiaba y dirigía su vida con el propósito de cumplir el propósito divino para con el pueblo de Israel. Nosotros también debemos estar conscientes de que a menudo las circunstancias de nuestras vidas son dirigidas por Dios para cumplir su propósito. Asimismo, nosotros como José debemos permitir que Él dirija nuestras acciones mediante la influencia guiadora de su palabra. Bueno, sí, leemos y vemos que José actúa conforme a la voluntad de Dios, reconociendo que todo lo que ha pasado es el plan de Dios, ¿verdad? Y es donde aprendemos nosotros que debemos de ser pacientes. Las cosas vienen desde arriba, ¿verdad?, de nuestro Señor. Nos dice la misma, por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 1, del 22 al 25, por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a vosotros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nos toca obedecer la voluntad del Señor y así, ¿verdad? Como José fue obediente, también nosotros. Vamos a hacer el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué quería José descubrir acerca de sus hermanos? Era que si se habían arrepentido de lo que le hicieron a él. Pregunta número 2. Describa en forma resumida las 3 pruebas que aplicó José. Primeramente los regresaron a casa, pero quedó Simeón, pues, ¿verdad?, en cárcel. Estaba haciendo pruebas para ver de su cambio de madurez, pues, si ellos han cambiado, pues, ¿verdad? Y entonces quiso ver si iban a abandonar a Simeón y después le dio grano extra, ¿verdad?
y dinero y para ver si ellos iban a quedar con el dinero y todo, ¿verdad? Y iban a traer su hijo. Entonces, sí, al fin trajeron a Benjamín, pues lo probó con poner Benjamín a riesgo, ¿verdad? Para ver si ellos iban a abandonar a él, siendo el hijo de la esposa favorita de Jacob. En ningún caso lo abandonaron, no huyeron, no dejaron ninguno atrás y aún puso para sacrificar a sí mismos. Entonces, estaba muy bonito la manera que José los probó y la manera que ellos han cambiado su manera de ser. ¿Cuál hermano no participó en el primer viaje a Egipto? Benjamín, ¿Por qué no se lo permitió ir? ¿Se le permitió ir? por miedo de que le aconteciera algo y Jacob tenía miedo de perderlo, ¿verdad? ¿Quién era la madre de José y de Benjamín? Era Raquel. Según Génesis 42:21, reconocían los hermanos por qué estaban siendo cuidados por el Señor de la tierra. Sí, eso es Sí, lo que ¿verdad? dijo a su papá, ¿verdad? Durante el banquete en la casa de José, ¿qué hizo este para averiguar si sus hermanos envidiaban a Benjamín? Le dio 5 veces más de porción de la comida. ¿Cuál fue la última prueba que aplicó José a sus hermanos? Fue la de poner las copas en el saco de Benjamín para hacer que tuviera que quedarse con él y ver cómo iban a responder ellos. ¿Cuál hermano ofreció quedarse en Egipto como esclavo en lugar de Benjamín? Era Judá. Génesis 45:7, José dice a sus hermanos: Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios dirigía todas las circunstancias de la vida de José, tanto buenas como malas, con el propósito de salvar a la familia de Jacob, la cual posteriormente llegaría a ser el pueblo de Israel. Nosotros también debemos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, entendiendo de que aún en tiempos de pruebas y dificultades, siempre es Él quien hace todo. En Isaías 45:5 y 7, el Creador dice: Yo soy Jehová, Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. hermana Cintia. Nosotros como José podemos tener la seguridad que si amamos a Dios y nos esforzamos para vivir de acuerdo a sus mandamientos, Él estará siempre a nuestro lado, protegiendo y guiándonos. El apóstol Pablo nos asegura en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué buen ejemplo nos da José, que él acepta todo lo que le mandó Dios sin molestarse ni tampoco sentir odio hacia sus hermanos, que lo ve como que era necesario que él hiciera eso para que después pudiera salvar al pueblo de Israel de la hambruna, ¿no? Y nos enseña mucho a tratar de mirar nuestra vida, todas las cosas que nos puedan suceder, que Dios nos las envía y quizás es para mejorarnos, hacernos aprender y que quizás en un futuro, en el cabo de algunos años, podremos ayudar a otros o podremos ayudarnos a nosotros mismos gracias a lo que aprendimos. Y que entonces todas estas
tribulaciones son para nuestro crecimiento y para ayudar a otros y no lo deberíamos ver como algo malo, sino como una enseñanza que Dios nos está mandando. Esa es me gustó, es la clase, estaba muy bonita. Me acordé pues cuando hablando de lo que a José le viene aconteciendo en su vida, ¿verdad? Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces vemos todo esto que le pasa a José, ¿verdad? Y me toca muy bien en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como también nos sigue enseñando hoy, desde antes Dios a nosotros también, ¿verdad? De que tenemos que ser perseverantes en lo que cada uno vivimos y pedirle a Dios que nos ayude por medio de su palabra y por eso exhortándoles a que perseveraran en la fe, a que no ninguno, ¿verdad? Como José en todo momento estuvo firme, ¿verdad? Pero también vemos como en la Biblia nos marca de José, cuando él estaba en la casa de Potifar, oficial de la guardia, y dice, y Dios estaba con José, ¿verdad? Y luego cuando estuvo en la cárcel, que justamente fue echado, también vuelve a decir la Biblia, pero Dios estaba con José. Como en todo momento, ¿verdad? En todo lo que él vivía, en su día a día, dice que Dios estaba con él, y de igual manera hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Dios, que en lo que vivamos, sean cosas buenas o malas en nuestra vida, como Dios siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Es lo que nos enseña pues, en este estudio, en esta enseñanza, ¿verdad? No, es que nos invita a ser como José, y ya vemos que José nunca se vengó de nada, ¿verdad? Siempre actuó conforme a las pruebas que Dios le puso. Y entonces tengo segunda de Tesalonicenses 3:13. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Siguiendo el ejemplo de José, ¿verdad? Debemos ver a José como un tipo de Cristo, también mostrando cómo comportarnos en la prueba, cómo tener compasión y cómo perdonar, ¿verdad? Y cómo amar. Entonces vimos muchas características de Cristo como una prevista en José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos, pues, que nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor, bendiciones para mis hermanas y hermanos aquí presentes, así mismo para todos nuestros hermanos cristianos en esta tierra, en especial para todos aquellos, Padre amado, que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea algo físico o espiritual, por todos aquellos que tienen sed y hambre de justicia, por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Confiados en tu infinita misericordia, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias por todo, hermano, hermanas, bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias.